Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que seguro les va a encantar. Si son como yo amantes de las novelas turcas, especialmente de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más grandes de la televisión turca, y vamos a hablar sobre amor real, o mejor dicho, sobre todo lo que debes saber sobre ellos y sobre la relación que muchos fans tanto anhelan. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de momentos emocionantes, de rumores, de datos curiosos y por supuesto, de mucho amor. Sí, mucho amor por estos dos talentosos actores y por sus increíbles trabajos. Y antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, ya saben lo que tienen que hacer: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores favoritos. Ahora sí, comencemos. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quiénes son? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con sus nombres, déjenme darles una breve introducción, pero esta vez más detallada. Can Yaman, el ícono turco que conquistó el mundo. Can Yaman es un actor turco que se ha convertido en un fenómeno global, conocido no solo por su atractivo físico, sino también por su dedicación y talento actoral. Nació en Estambul, Turquía, y desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo. Antes de dedicarse a la actuación, Can estudió Derecho y, de hecho, ejerció la profesión durante un tiempo. Sin embargo, su pasión por la actuación pudo más, y decidió dejar su carrera legal para perseguir su sueño. Su debut en televisión fue en 2014 con la serie Gönül İleri, pero fue con Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde su carrera despegó de manera espectacular. Antes de ese éxito, tuvo otros roles importantes en series como İnadına Aşk, Amor a la Fuerza, y Anjimit Sevmedik, quien de nosotros no amó, pero fue Erkenci Kuş la que lo catapultó a la fama internacional. En esta serie interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero, que se enamora de Sanem. Su interpretación le valió el reconocimiento del público y de la crítica, y su nombre comenzó a sonar con fuerza en todo el mundo. Después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman continuó protagonizando otras series que también se convirtieron en éxitos. Dolunay, Luna Llena, donde compartió pantalla con Özge Gürel, lo consolidó como un actor versátil, capaz de interpretar personajes románticos y dramáticos con gran habilidad. En esta serie interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios exigente y solitario que contrata a Nazli, una joven cocinera, para que le prepare la cena. La química entre Can y Özge fue muy bien recibida por el público, y la serie se convirtió en un éxito. En 2020 Can protagonizó Bay Jane, el Señor Equivocado, una comedia romántica donde interpretó a Özgür Atasoy, un hombre soltero y despreocupado que regenta un bar. Esta serie, aunque no tuvo el mismo éxito que las anteriores, le permitió a Can explorar otros registros interpretativos y demostrar su capacidad para la comedia. Pero la ambición de Can Yaman no se limitó a Turquía. Desde hace varios años, Can ha enfocado su carrera en proyectos internacionales. Una de sus grandes decisiones fue mudarse a Italia, donde ha participado en series como Viola come il mare, Violeta como el mar, donde comparte protagonismo con la actriz Francesca Chillemi. Esta serie le ha abierto las puertas del mercado europeo y le ha permitido demostrar su talento en un nuevo idioma. El compromiso de Can con su trabajo es evidente. Se prepara a fondo para cada personaje, estudiando a fondo sus roles y mostrando un gran profesionalismo. Además de su talento actoral, Can es conocido por su carisma y su cercanía con sus fans. En redes sociales comparte momentos de su vida profesional y personal, y siempre está dispuesto a interactuar con sus seguidores. Su dedicación, talento y carisma lo han convertido en uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Su impacto en la industria del entretenimiento es innegable y su futuro parece prometedor. Demet Özdemir, la reina de las pantallas turcas. Demet Özdemir es una actriz y bailarina turca que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Nació en İzmit, Turquía, y desde muy joven mostró interés por el arte y el espectáculo. Antes de dedicarse a la actuación, Demet se formó como bailarina y trabajó en varios videoclips y programas de televisión como bailarina profesional. Su debut en televisión fue en 2013 con la serie Sana Bir Esr Vereceğim, Te daré un secreto.
Sin embargo, el éxito masivo llegó con Erkenzicus Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con Can Yaman. En esta serie, Demet interpretó a Sanemaiden, una joven soñadora y romántica que trabaja en una agencia de publicidad. Su química con Can Yaman y su interpretación convincente la convirtieron en una estrella. El público se enamoró de su naturalidad, su encanto y su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes y complejos. Después del éxito de Erkenzicus, Demet continuó protagonizando otras series que también se convirtieron en éxitos. Doduunep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, fue una de ellas. En esta serie, basada en una historia real, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, y demostró su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos. En 2023, Demet protagonizó a Farah, Mi nombre es Farah, una serie de acción y drama que la consolidó como una actriz versátil y talentosa. En esta serie, Demet interpretó a Farah, una joven que debe luchar por proteger a su hijo. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y el público, y demostró su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes y resilientes. Demet es conocida por su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Su belleza natural, su carisma y su talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además de su trabajo en televisión, Demet también ha participado en películas y anuncios publicitarios. Su presencia en la pantalla siempre es sinónimo de éxito y de una actuación impecable. Su éxito y su impacto en la industria del entretenimiento son innegables, y su futuro parece prometedor. Asterisco asterisco La chispa que encendió el mundo, Erkenzicus y el fenómeno Can y Demet asterisco asterisco. La serie Erkenzicus Pájaro Soñador fue el punto de encuentro que unió los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir, y que a su vez encendió la llama de la admiración y el fervor de los fans. Esta comedia romántica, que se transmitió entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia y otros rincones del mundo. La trama de Erkenzicus se centra en la historia de amor entre Sanemaiden, una joven soñadora y trabajadora, y Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero. Sanem, con la esperanza de escapar de su familia, se ve obligada a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can. A partir de ese encuentro se desata una serie de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que mantienen a los espectadores pegados a la pantalla. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenzicus en un éxito arrollador. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, la forma en que transmitían sus emociones a través de la pantalla, era simplemente hipnotizante. Los fans no tardaron en enamorarse de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, con millones de espectadores en todo el mundo. Erkenzicus no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también impulsó la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir a un nivel superior. Ambos actores se convirtieron en ídolos, con millones de seguidores en redes sociales y una gran demanda de sus trabajos. La serie les abrió las puertas a nuevos proyectos y les permitió expandir su carrera a nivel internacional. La serie también generó un impacto significativo en la industria de la televisión turca, demostrando el potencial de las comedias románticas y la importancia de la química entre los actores. Erkenzicus se convirtió en un referente y su éxito inspiró a otros productores y directores a crear series similares. La serie es recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Sanem y Can, llena de malentendidos, situaciones cómicas, momentos románticos y un amor incondicional, conquistó corazones, y la actuación de Can y Demet fue clave para el éxito de la serie. La gente amaba la forma en que se miraban, la forma en que se complementaban y la forma en que transmitían sus sentimientos a través de la pantalla. Asterisco asterisco El misterio del amor real, rumores, especulaciones y la visión de los fans asterisco asterisco. El éxito arrollador de Erkenzicus y la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir generaron una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla. Los fans, con su fervor y su capacidad de análisis, no dudaron en soñar con la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Redes sociales, foros y blogs se llenaron de teorías, de fotos, de vídeos y de análisis sobre cada interacción, cada gesto, cada mirada entre los dos actores. La pregunta clave que resonaba en la mente de todos era,
¿hubo o hay amor real entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla, y la verdad, probablemente solo la conocen ellos dos. Lo cierto es que aunque la química en pantalla era innegable, y aunque los fans creyeron ver señales de un romance fuera de la ficción, tanto Can como Demet siempre han mantenido una postura discreta sobre su relación personal. Nunca confirmaron públicamente que fueran pareja, aunque sí hubo rumores y especulaciones. Los rumores se basaban en diferentes aspectos. Se hablaba de cenas juntos, de salidas, de regalos, de gestos de cariño, pero nada que confirmara una relación formal. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, constantemente intentaban obtener alguna declaración o evidencia, pero Can y Demet siempre fueron cautelosos y mantuvieron su privacidad. Se filtraron fotos en las que se les veía juntos, pero nunca nada que fuera una confirmación oficial de la relación. La especulación persistió, alimentada por los fans que buscaban cualquier pista en sus redes sociales, en entrevistas, en eventos públicos. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado minuciosamente en busca de señales. Algunos creían firmemente que sí, que había amor real, y que simplemente querían mantener su relación en secreto, protegiendo su privacidad y la de sus familias. Otros pensaban que la química era producto del trabajo actoral y de la necesidad de promocionar la serie. Los fans, con su capacidad para crear historias en sus mentes, crearon toda una narrativa sobre su posible relación. Creían ver señales de amor en la forma en que se miraban, en la manera en que se trataban en las entrevistas y en las declaraciones que hacían el uno del otro. Incluso llegaron a analizar cada detalle de sus publicaciones en redes sociales, buscando mensajes ocultos o pistas sobre su relación. La realidad es que, independientemente de lo que ocurriera entre ellos en privado, su profesionalismo y su respeto mutuo siempre estuvieron presentes. Ambos actores han hablado positivamente el uno del otro, reconociendo su talento y su profesionalismo. Demet ha elogiado la energía y la dedicación de Can, mientras que Can ha reconocido el talento y la belleza de Demet. Siempre han destacado la importancia de su trabajo en equipo y la buena relación que mantienen. Sin embargo, la falta de una confirmación oficial por parte de ellos alimentó aún más las especulaciones y mantuvo viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans. La idea de un amor real, fuera de la pantalla, se convirtió en un deseo que trascendía la ficción y que conectaba emocionalmente a los fans con la historia de amor que veían en la serie. La historia de amor real se convirtió en una parte integral de la leyenda de Can y Demet, y la pregunta sobre si hubo o no un romance real sigue siendo un tema de debate y discusión entre los fans. *** Después de Erkenci Kuş, caminos separados, recuerdos compartidos ***. Después del éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para desarrollar su carrera internacional, y Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos. Esta decisión, aunque profesional y comprensible, significó el fin de la posibilidad de verlos juntos en la pantalla por un tiempo. La decisión de Can Yaman de enfocarse en su carrera internacional fue un gran paso. Italia le ofreció nuevas oportunidades y le permitió ampliar sus horizontes profesionales. Esto inevitablemente implicó separarse de Demet y de su público turco para enfocarse en nuevos desafíos y en la conquista de nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos. Su éxito se mantuvo y su popularidad creció. Demet se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su trabajo fue reconocido por el público y la crítica. Aunque sus caminos se separaron, los fans nunca dejaron de soñar con la posibilidad de que algún día volvieran a reunirse, ya sea en la pantalla o en la vida real. La esperanza de volver a verlos juntos, de presenciar nuevamente su química en pantalla, se mantuvo viva en los corazones de los fans. A pesar de la distancia, el recuerdo de su trabajo juntos en Erkenci Kuş sigue siendo muy fuerte. La serie sigue siendo recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo, y la química entre Can y Demet es considerada como uno de los grandes aciertos de la televisión turca. *** El legado innegable, química, profesionalismo y un público fiel ***. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja en la pantalla, es innegable. Su química en Erkenci Kuş fue innegable y su trabajo juntos sigue siendo recordado con cariño por millones de personas en todo el mundo.
Independientemente de si hubo o no un romance fuera de la pantalla, su trabajo en equipo fue un éxito rotundo, y ambos actores han demostrado ser profesionales y talentosos en sus respectivas carreras. La serie Erkenzicus es un ejemplo de cómo la química entre los actores puede ser fundamental para el éxito de una producción. La forma en que Can y Demet se complementaban, la forma en que transmitían sus emociones y la forma en que conectaban con el público, fueron clave para el éxito de la serie. Además de su química, tanto Can como Demet han demostrado ser profesionales y talentosos en sus respectivas carreras. Han construido carreras sólidas y exitosas, y su trabajo ha sido apreciado por millones de personas en todo el mundo. Su profesionalismo y su dedicación a su trabajo son evidentes, y su éxito es el resultado de su esfuerzo y talento. El público ha reconocido y valorado su trabajo, y su fidelidad es una muestra del impacto que han tenido en la industria del entretenimiento. Los fans siguen apoyando sus trabajos y esperan con ansia sus nuevos proyectos. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja en la pantalla, es un ejemplo de cómo el talento, el profesionalismo y la química pueden crear algo especial. *** Proyectos actuales, un vistazo al presente y al futuro de Can y Demet ***. Can Yaman, conquistando el mundo con su talento y carisma ***. Can Yaman ha continuado su exitosa carrera internacional, protagonizando series italianas y participando en proyectos cinematográficos. Su popularidad en Italia es enorme y su futuro en la industria del entretenimiento parece prometedor. En Italia, Can ha participado en series como Viola come il mare, donde ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevos idiomas y culturas. La serie ha sido un éxito y le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y colaboraciones. También ha participado en proyectos cinematográficos, demostrando su versatilidad como actor. Can ha declarado que su objetivo es seguir desarrollando su carrera internacional y explorar nuevas oportunidades. Su ambición y su talento lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. *** Demet Özdemir, brillando con luz propia en la televisión turca ***. Demet Özdemir por su parte ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Sus últimas series han sido muy bien recibidas por el público y la crítica, y su talento actoral sigue siendo reconocido. Demet es una de las actrices más solicitadas en Turquía, y su futuro profesional también es muy prometedor. Demet continúa trabajando en proyectos de televisión y cine. Su talento y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes le han permitido mantenerse vigente en la industria. *** El futuro, una reunión esperada, ***. Una de las preguntas más frecuentes entre los fans es si algún día volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en algún proyecto. La respuesta por ahora es incierta. El tiempo dirá si el destino y las oportunidades los vuelven a unir en la pantalla. Los fans, con su eterna esperanza, siempre estarán esperando ese reencuentro. La química que demostraron en Erkenzicus es algo que el público no olvida, y la posibilidad de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto es algo que emociona a muchos. *** Conclusión, un recuerdo, un legado y un futuro abierto ***. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos talentosos y exitosos que protagonizaron la exitosa serie Erkenzicus. La química entre ellos fue innegable, lo que generó rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, su trabajo juntos sigue siendo recordado con cariño por los fans. Ambos han continuado sus exitosas carreras por separado, y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. La duda sobre el amor real sigue abierta, pero su legado como pareja en la pantalla es innegable. El éxito de Erkenzicus y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir son un ejemplo de cómo el talento, el profesionalismo y la conexión emocional pueden crear algo especial. Su trabajo en equipo fue un éxito rotundo, y su legado en la televisión turca es innegable. El misterio sobre si hubo o no un romance real entre ellos, seguirá siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Pero lo que sí es real es el impacto que tuvieron en el público. Su historia, su trabajo y su química siguen siendo recordados y celebrados por millones de personas en todo el mundo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que demuestran el poder del entretenimiento para conectar con el público y dejar una huella imborrable en sus corazones.
Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre ellos? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿Cuál es su serie favorita de Can o de Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.